Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por el privilegio de sintonizarnos por este medio. Y antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das en esta noche de podernos reunir, Señor, para escudriñar tu palabra. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, por su unción que rompe toda mentira, todo argumento y razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, Señor, y te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento y preparando nuestro corazón, Señor, para que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos desde ya toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que hoy, Señor, vamos a escudriñar de tu palabra y por lo que tú harás de transformación en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué privilegio el poderme comunicar con ustedes por este medio. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que es un privilegio para mí. Gracias por concederme ese privilegio. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y un lindo lunes, que hayan sido días de bendición, de productividad, días de cumplimientos de las promesas de Dios en sus vidas. Vamos a iniciar la enseñanza el día de hoy de una serie que es continuación de la anterior, de conocer a Dios, pero ahora nos vamos a concentrar ya no en los atributos de Dios, sino en sus nombres. Sus nombres indican lo que Dios hace, las acciones de Dios. Y vemos estos nombres revelados en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero para que veamos la importancia de los nombres de Dios, vamos a hacer primero que nada una introducción respecto a lo que significan los nombres en la palabra de Dios. Entre los hebreos, el nombre de Dios o el nombre estaba relacionado con la existencia, ligado con la existencia de una persona, de una cosa o de algo. Lo que no tenía nombre no existía, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 6, versículo 10. De ahí que la creación estuviera incompleta hasta en tanto no recibiera nombres. Por eso la primera tarea que Dios le da a Adán era que le pusiera nombre a todos los animales. En la palabra de Dios y para el Señor, los nombres no solo son una forma de identificar a las personas, sino que tienen significados profundos, y aún el día de hoy los tienen, aunque nosotros muchas veces no seamos conscientes de ello. Y los significados que en la palabra de Dios encontramos que tienen los nombres están relacionados en primer lugar con el propósito para el cual las personas que los poseían habían sido creadas. En segundo lugar, para manifestar su esencia, como lo vemos en Génesis capítulo 32 y versículo 29, y también en Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 14. Y también el otro significado de los nombres en la palabra de Dios es que manifestaban las propiedades, la naturaleza y o las cualidades de aquellos que los llevaban. Los nombres en el Antiguo Testamento, y de hecho podemos decir lo mismo el día de hoy, no eran puestos al azar o al gusto de los padres y o de la familia. Y vamos a mencionar varias razones para ello en la palabra de Dios y también en la realidad de nuestros días. En algunos casos vemos que Dios intervenía directamente en la determinación del nombre y el propósito de las personas. Esto lo vemos en el caso de Juan el Bautista
o en el caso de Jeremías. Por la misma razón de lo anterior, de que Dios intervenía directamente en el nombre de la persona, vemos que en algunos casos en la palabra de Dios el Señor les cambió el nombre. Es el caso, por ejemplo, de Abraham, que le cambió el nombre a Abraham, de Sarai a Sara, de Jacob a Israel, de Saulo a Pablo, a Pablo, de Simón a Pedro, etc. Y este cambio no solo era un indicativo de que la persona había sido transformada por él, como sucede en el caso de los nombres que les mencioné, sino que su nuevo nombre también sería un indicativo del propósito para el cual el Señor los había cambiado o había llamado a esa persona. En particular, los nombres que se pusieron por dirección divina solían tener un significado profético. Otra forma como también se asignaban los nombres a las personas en el Antiguo Testamento era que fueran buscados en la presencia del Señor, para que fuera Él, de acuerdo a su predeterminado consejo y sabiduría, quien determinara el nombre de la persona de acuerdo al propósito que Dios tenía para esa persona. O bien, la otra forma era que los padres lo escogían como una forma de bendición profética o de marcar un hecho en la vida de ellos, en la vida de sus hijos. Y esto no se trataba de una mera coincidencia o accidente de la elección paterna, sino que la relación que se ve en la palabra entre el nombre y la persona es demasiado íntima y también demasiado dinámica para que así fuera. Aun cuando aparentemente para nosotros no tuviera un significado claro, o por lo menos no fuera conocido, con todo, posteriormente el nombre adquiría validez en la vida de la persona que lo ostentaba. Recordemos, y en esto parecería que el nombre era casual en cuanto a la determinación por parte de los padres, pero también recordemos algo que la palabra de Dios nos enseña, y es que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en las personas, y no solo en los creyentes, aún en las personas no creyentes. Él tiene el control, y Él dice la palabra que el corazón, por ejemplo, que el corazón del rey está en las manos del Señor y Él lo inclina a donde Él quiere, aun cuando el rey no sea un rey creyente, y lo vemos con los reyes persas como Darío, Nabucodonosor, etc., que en el tiempo en el cual los judíos estuvieron en el exilio en Babilonia y en todo el imperio babilónico o medo-persa, fue Dios el que movió el corazón de los reyes para facilitarle al pueblo judío el retorno a su tierra, y además la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo y la reconstrucción de los muros. O sea, Dios, recordemos que uno de los atributos de Dios es su omnisciencia y también su soberanía y el cumplimiento de su voluntad en todas las cosas. Y la palabra nos enseña en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que es Dios a través de Jesucristo el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, el que determina y mueve las situaciones para que se vaya cumpliendo su voluntad. Y aplicando esto a los nombres, pues obviamente, aunque las personas no se percataran o no se dieran cuenta de eso, en la determinación de los nombres intervenía definitivamente el Señor. Y vimos entonces que habían tres formas en las cuales el nombre era determinado o es determinado, porque lo mismo sucede, podemos aplicar a la actualidad,
es determinado por Dios. Uno, que lo haga directamente, otro, que lo haga hablando directamente con las personas. La otra es que las personas busquen al Señor para encontrar el nombre adecuado para esa persona, o bien que los padres lo determinen por el predeterminado consejo de Dios, que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en los padres que van a determinar el nombre de la criatura. Pasando a otro tema, en la Biblia hay un fondo, en general hay un fondo conceptual que con frecuencia tiene vigencia en el acto de otorgar un nombre. Y vamos a definir algunas de las categorías que cubren la mayoría de las situaciones que se dan en relación con el acto de asignar nombres. En primer lugar, está el nombre referido a la posición que esa persona va a ejercer en el futuro. Por ejemplo, en el caso de Jesús, Jesús significa el Mesías, el Salvador. Entonces, Dios determina el nombre en función de la posición que Jesús va a ejercer en su vida terrenal. También está el nombre referido a la ocasión, acontecimiento o circunstancia del nacimiento de la persona, o bien de los sentimientos del padre o de la madre, y esto lo vemos muy claramente en Génesis 29, en la determinación de los nombres de los hijos de Jacob. Cada uno de los 12 hijos de Jacob recibieron un nombre en función de la situación o el sentimiento que estaban viviendo las mamás. También lo vemos, vemos la misma situación en 1 Samuel 1:20, cuando Ana le decide poner el nombre de Samuel a su hijo. Y lo encontramos también en Éxodo capítulo 2, versículo 22, cuando le es asignado a Moisés su nombre. Esto era porque se refería a la ocasión o acontecimiento, circunstancia del nacimiento de la persona, o bien a los sentimientos de los padres o específicamente de la madre. Si recordamos también el nombre de Jabes, se refería a la situación que estaba viviendo la madre, una situación de amargura en el momento en el cual Jabes nació. También otra circunstancia que incidía o influía en la determinación del nombre era para señalar alguna particularidad observada en el niño o persona, y eso lo encontramos en Génesis en el capítulo 25 y versículo 25. Dice la palabra de Dios: y salió en cuanto a los hijos de Isaac. Se recuerda que Isaac tuvo dos hijos, uno era Jacob y el otro era Esaú. Y dice la palabra: y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y Esaú significa precisamente velludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Esto significa el que toma por el calcañar, o el que suplanta. Y vemos que efectivamente en la vida de Jacob sucedió eso. Él tomó la primogenitura que le correspondía a Esaú. También el nombre se refería a una transformación o modificación, como el caso de cuando Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, o de Sarai a Sara, o de Simón a Pedro. Otra circunstancia que influía en la determinación del nombre era el referido a un reflejo de la personalidad o tendencias características de la persona que lo iba a
a tomar ese nombre. Eso lo vemos también en Génesis 27:26. Dice la palabra: y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestiduras, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanse pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Eso hablaba de una transformación que iba a sufrir o iba a experimentar en su vida Jacob. Otra razón por la cual a las personas se les asignaba un nombre era un nombre referido a lo profético, que reflejaba la esperanza de los padres referida a los hijos. Y ese nombre era un nombre, digamos, profético o predictivo o admonitorio, y las personas finalmente en su vida cumplían con ese propósito, esa profecía. A eso se le llama la profecías de autocumplimiento. Y finalmente estaba otra característica que incidía en la determinación del nombre de las personas, que era referido a una cualidad de Dios, o una invocación a Dios, o la expresión de algún deseo hacia el recién nacido. Por eso es importante que veamos algo en la palabra. Cuando el Señor incluye en la palabra las genealogías y los nombres de las personas en esa genealogía, no es simplemente un registro histórico, que lo es porque eso servía para determinar la procedencia, la descendencia, la ascendencia de cada persona, y eso determinaba también el lugar donde iba a vivir, la propiedad que iba a poseer, e incluso la tarea que iba a hacer en el caso de los levitas. Dependiendo de qué familia de los levitas descendía esta persona, entonces esa era el trabajo que iba a ejercer en el templo. Recuérdense que en el templo no podía servir cualquiera, sino solo los descendientes de la tribu de Leví. Por eso había un registro de los ascendientes de cada persona, llevado muy cuidadosamente, no solo a través de la palabra, de lo que nos dice la Biblia, sino en libros de crónicas que eran guardados en el templo. Pero también los nombres en esas genealogías o en esos árboles genealógicos que están en la palabra de Dios, también nos hablan de características de Dios, de cualidades de Dios, que nos permiten conocerle mucho más al Señor, si las leemos detenidamente y buscamos el significado. Si no nos lo dice una anotación en la palabra, podemos tener un detalle o un libro o documento que nos enseñe el significado de cada uno de los nombres en la Biblia. Y esto es bien importante. Las genealogías no están ahí simplemente por estar, sino tienen un propósito y tienen un significado, y también nos sirven para conocer más de las cualidades y de las características de Dios. En muchos casos, los nombres que se daban en la Biblia a los niños incluían la partícula el, que significa Dios, o una abreviatura del nombre de Jehová. Por eso es importante que al leer las genealogías tengamos a la par un manual o un libro o que nos vaya dando los significados de esos nombres. Y ahora hay muchas formas de tenerlo a través del internet. Podemos encontrar los significados de los nombres de cada una de las personas que están en esas genealogías. Un aspecto importante que debemos considerar en el cambio de nombres o nuevos nombres a las personas es que en algunos casos se cambiaba el nombre de una persona con algún propósito especial.
Por ejemplo, a Pablo le cambian, Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo, y Pablo significa pequeño, y esto tiene que ver, a mi parecer, con una característica que encontramos en Pablo, muy definida, y que seguramente el hablar su nombre o el decir su nombre le recordaba esa situación que había en el corazón de él, y es que Pablo de alguna manera era una persona, o había sido una persona arrogante, y entonces al cambiarle el nombre a Pablo era un recordatorio de que él era pequeño, insignificante a los ojos de Dios, que no había lugar para el orgullo, que no había lugar para la arrogancia en la vida de él. También en el caso de cuando le cambia el nombre a Pedro, de Jesús, de Simón a Pedro, lo que está es el nombre asociado a que Pedro iba a, o él había sido la persona que había recibido la revelación de parte del Padre de la roca que sería el fundamento de la iglesia, y era que Jesús era el Hijo de Dios, el Señor, el Mesías. Y eso lo encontramos en Mateo en el capítulo 16, versículos del 20 en adelante. Ese era un recordatorio de cuál era el cimiento de la iglesia. Recordemos que Pedro fue el primer líder de la iglesia, de la iglesia primitiva, y eso, el que él tuviera ese nombre era un recordatorio de que él no era el fundamento de la iglesia, sino que el fundamento de la iglesia era la roca, que es Cristo, y la roca que es nuestra confesión del señorío de Cristo en nuestras vidas. Solo como una acotación adicional, si bien Pedro fue el primer líder de la iglesia, no lo fue por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente después Pedro solo fue como el aglutinador en un principio de todos los discípulos, pero posteriormente se formó el concilio o el consejo de los discípulos para dirigir la iglesia, y Jacobo, el hermano de Jesús, era el que tenía la batuta o la dirección de ese concilio, tal como lo vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo sube a Jerusalén para exponer su doctrina. Pedro se presenta primero en el concilio de la iglesia, en el concilio de los discípulos, y él les explica o les da a conocer el testimonio de que el Señor Jesús se había manifestado en la vida de los gentiles. Y entonces todos opinan hasta que finalmente el que da la última palabra es Jacobo, el apóstol que después recibe el nombre de Santiago. En la epístola de Santiago la escribe él, y él es el que toma la decisión o reúne el consenso del concilio para certificar que Dios se había manifestado también en la salvación a los gentiles, no solamente a los judíos. Y entonces, posteriormente también vemos a Pablo hablando con Jacobo, con Pedro y con algunos otros que eran los baluartes de la iglesia, y Jacobo también le da la bendición para que él les explica la revelación que tenía de parte del Señor Jesucristo, y ellos certifican que estaba alineado a lo que ellos habían recibido de revelación de Jesús, y lo bendicen para que él vaya a los gentiles. Así que Pedro, si bien fue el primer líder de la iglesia, no es la roca sobre la cual está fundada la iglesia, sino la roca es Cristo y la confesión o el reconocimiento del señorío de Cristo. Siguiendo adelante con esto de los cambios de los nombres, en las escrituras nos hablan proféticamente de que nosotros recibiremos un nombre, no una piedrita blanca donde está escrito un nombre nuevo, cuando lleguemos a la eternidad. Y esto es el nombre que nos representará en la eternidad, y es obviamente un nombre profético y un nombre que indicará nuestra asignación en la eternidad.
porque recordemos algo importante en este tema también, que es un paréntesis al estudio que estamos dando en este momento, y es que Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el Señor Jesucristo va a seguir trabajando en la eternidad, porque Él es, de acuerdo a lo que nos enseña Hebreos 1:3, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es el sustentador de todo, tanto en esta vida terrenal o en esta vida física como en la eternidad. Y entonces cada uno de nosotros vamos a ir a la eternidad, o vamos a vivir la eternidad con una asignación específica. No hay base en la Biblia para afirmar que todos los santos vamos a estar todo el tiempo alabando al Señor con instrumentos musicales y que esa va a ser nuestra eternidad. De ninguna manera. La eternidad es el cumplimiento perfecto o el perfeccionamiento del plan que Dios tuvo para la humanidad manifestado en Adán. El Señor no le cambió un plan a la humanidad. Cuando Dios creó a Adán, lo creó con la idea de que el hombre fuera eterno y que cultivara y labrara la tierra. Y nuestra eternidad va a pasar aquí en la nueva tierra. Vamos a estar temporalmente en el cielo, en lo que Dios crea, la nueva tierra y el nuevo cielo, pero una vez creado la nueva tierra y el nuevo cielo, vamos a venir a vivir aquí a la nueva tierra con asignaciones para desarrollar y para cultivar la creación perfecta de Dios, que será hecha en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Entonces ese nombre nuevo que nos va a ser asignado tendrá que ver con la asignación, valga la redundancia, de la función que nosotros cumpliremos en la eternidad. También cuando Dios cambiaba un nombre o le daba un nuevo nombre a una persona, eso solía suceder cuando la persona ascendía a puestos de gobierno elevados o recibían privilegios especiales. Los que otorgaban, esto lo vemos claramente cuando Dios permite que en el tiempo de Nabucodonosor, si no estoy mal, le asignen nombres diferentes a Daniel y a sus 3 amigos. Recordemos que los amigos de Daniel, ahí está más claramente especificado, aunque también la Biblia habla del cambio del nombre de Daniel. Ellos reciben el nombres diferentes. ¿Y eso qué significaba? Significaba la sumisión del portador del nuevo nombre a quien se le había dado. Y esto es lo que sucede cuando nosotros notemos algo en la palabra con respecto a nosotros. Cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús, dice Juan capítulo 1 versículo 12, que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa la sujeción al reconocer el nombre de Jesús, significa nuestra sujeción a la autoridad de Él. Y el bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa también un acto de sujeción a Dios manifestado en ese bautismo. No solo es una representación del nuevo nacimiento y de la muerte al viejo hombre, sino también es una manifestación de nuestra sujeción a Dios, de que le estamos entregando a Dios el control de nuestras vidas, el señorío de nuestras vidas. Y recordemos que la salvación es precisamente eso. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, nos dice claramente que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en el Señor Jesucristo y si creyeres en tu corazón y confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos.
O sea, la salvación implica la sujeción al señorío de Cristo. Y eso es lo que significa también Juan 1:12, que los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es también lo que significa el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sujeción al señorío de Cristo en nuestras vidas. No solo la aceptación de la salvación, sino la sujeción al señorío de Cristo. Las dos cosas van unidas, son indisolubles. No puede haber una persona que sea salva que no acepte o no reconozca el señorío de Cristo en sus vidas, que no reconozca la autoridad de Dios y de su palabra en su vida. No podemos tener solamente a Jesús como nuestro Salvador, porque el Salvador y el Señor son parte de una misma dimensión, de un mismo hecho, de un mismo acto y de una misma situación. Así que todos aquellos que piensen que son cristianos porque creen en Jesús como su Salvador, necesitan reconocer en sus vidas, para ser verdaderamente salvos, el señorío de Cristo, porque ambas cosas van indisolublemente unidas. También la otra razón por la cual una persona podía ser cambiada de nombre era el que sucediera algo en su vida que podría dar razón a ese cambio de nombre, como ya lo vimos en el caso de Jacob. Cuando recibe la bendición de Esaú y que posteriormente es también cambiado su nombre cuando tiene un encuentro con el ángel de Jehová antes del encuentro con Esaú, y es su nombre cambiado a Israel, que significa príncipe. ¿Qué implica? Ya hemos visto todas las razones o todas las cuestiones que están alrededor de la definición de un nombre o de la determinación de un nombre de una persona. Ahora veamos esto en relación a qué implica conocer el nombre de Dios. Conocer el nombre o los nombres de Dios, porque Dios recibe diferentes nombres en la palabra de Dios. Conforme va transcurriendo la palabra, Dios va manifestando nuevos nombres de Él. O le va agregando a su nombre nuevos nombres que significan las cosas que Dios hace por su pueblo. Entonces, conocer el nombre de Dios significa conocerlo a Él, conocer sus propósitos, sus actividades, sus cualidades, según se revelan en su palabra. Por eso, por ejemplo, en cierto momento Dios manifiesta su nombre como yo soy el que soy en Éxodo capítulo 3, o también vemos que posteriormente es Jehová Rafa, luego es Jehová Nisi, Jehová Sabaoth, etcétera, etcétera. Todas esas son revelaciones progresivas de lo que Dios hace por su pueblo y que se dan a conocer en circunstancias específicas de la vida de su pueblo, y se dan a conocer a nosotros para que nosotros podamos también aprovechar esa revelación. Cada uno de los nombres de Dios en la palabra significan una revelación de quién es Él y de qué es lo que hace en la vida de su pueblo. Por eso conocer a Dios y conocer sus nombres es sumamente importante, porque ello nos abre una puerta para entender la vida que tenemos en Él. Recordemos lo que hemos hablado en algunas otras enseñanzas que hemos dado, fundadas en la palabra de Dios, que el objetivo de la palabra no es solamente darnos a conocer los mandamientos o las promesas o las obras de Dios entre su pueblo, sino fundamentalmente conocerlo a Él, porque conocerlo a Él es la vida eterna, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 17 y versículo 3, así como también nos lo enseña en Juan capítulo 5, versículo 39, que donde Jesús dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él
y en ellas encontramos la vida eterna. O sea, la vida eterna está relacionada con el conocimiento de Dios, no solamente con el conocimiento de sus promesas, de sus mandamientos y de sus obras, sino de conocer el corazón de Dios, que da los mandamientos, que da las promesas y que da o que hace las obras en medio de su pueblo. Muy bien. Vemos un caso bien específico en cuanto a los nombres de Dios, que como vamos a ver los nombres de Dios posteriormente, no voy a referirme a ellos en este momento, pero sí voy a dar como ejemplo el nombre de Jesús. El nombre del Hijo de Dios es importante. Primero, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, nos enseñan que como como Jesús en su vida terrenal permaneció fiel hasta la muerte, su Padre lo recompensó con una posición superior y con un nombre que está por encima de todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y debido a que Jesús recibió ese nombre, que es sobre todo nombre, entonces Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. También vemos otros nombres de Jesús en la palabra, y que necesitamos reconocer porque forman parte de nuestra vida cristiana, o deben formar parte de nuestra vida cristiana, deben formar parte de nuestro conocimiento para saber cómo llevar nuestra vida cristiana. Y hablamos de que Jesús recibe el nombre de Salvador, recibe el nombre de Señor. Salvador es una función que Él hace en cuanto a nosotros y que la realizó en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados, no solamente con su vida, sino con el derramamiento de su sangre. Y que además el derramamiento de su sangre es la firma del nuevo pacto, que es un pacto de gracia, que es el pacto de Dios con su iglesia. Pero también tenemos otros nombres de Jesús en la Escritura que necesitamos reconocerlos y reflexionar en lo que significan para nuestra vida. Por ejemplo, tenemos el nombre a Jesús, se le da en Juan capítulo 5, versículo 22, el título de juez. En Apocalipsis 19, 16, el título de rey. En Hebreos capítulo 6, versículo 20, el título de sumo sacerdote. En Mateo 20, 28, el adjetivo de rescatador. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 10, el agente principal de la salvación. Si reflexionamos en cada uno de esos títulos que se le da a Jesús, eso significa una función que Él tiene, pero también implica una acción y una actitud que nosotros necesitamos desarrollar en nuestras vidas delante de Él. Por ejemplo, el de juez. El que a Jesús se le asigne el título de juez significa que Él nos va a juzgar por nuestras obras, y eso es lo que dice la palabra que sucederá cuando nosotros nos presentemos delante del tribunal de Cristo, que nuestras obras van a ser clasificadas como oro, plata, piedras preciosas, o como heno, madera y hojarasca, y serán pasadas por fuego, y de las que permanezcan, o sea, las que sean oro, plata y piedras preciosas, recibirán recompensa, las que no, y algunos pasarán como por fuego, es decir, sin que haya ninguna obra que sea oro, plata y piedra preciosa, pero aún así se salvarán, aunque se entrarán en el reino de los cielos, aunque sea por fuego. O sea, no se trata simplemente de vivir nuestras vidas como se nos da la gana, y si pecamos vamos y pedimos perdón, que es algo que debemos hacer, que necesitamos hacer para estar a cuentas con el Señor siempre, pero por ser Él también juez, no va a pasar por alto
esas circunstancias de nuestra vida y vamos a recibir recompensas o a dejar de recibir recompensas por las obras que hayamos hecho como creyentes. Entonces cada título o cada nombre que recibe el Hijo de Dios tiene para cada uno de nosotros un significado sobre el cual debemos reflexionar. No es solamente decir el nombre y ya está, como por ejemplo decir Dios es mi Padre. Sí, Dios es mi Padre, pero ¿qué significa eso? ¿Y qué implicaciones tiene el hecho de que Dios sea mi Padre en cuanto a mi vida diaria? Entonces sí es importante conocer los nombres o los adjetivos o las calificaciones que se le dan tanto a Dios Padre como al Hijo como al Espíritu Santo para que nos sirvan de guía en nuestras vidas y eso nos permita vivir la vida eterna aquí en la tierra en mayor abundancia, en mayor plenitud, en mayor prosperidad y luego obviamente en la eternidad. Respecto al nombre, siguiendo un poquito con el nombre de Cristo, solo como introducción para los nombres de Dios en la palabra, respecto al nombre de Cristo encontramos 5 ideas centrales en la Biblia. La primera es que creer en su nombre implica aceptar a Jesús como Mesías, Salvador y Señor, que es el tema central de los escritos de Juan, y también lo que ya lo habíamos mencionado en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. También con respecto al nombre de Cristo, ser bautizado en su nombre, y es ser bautizado por él, implica reconocer su autoridad total sobre nuestras vidas. Y esto lo encontramos en Mateo 28, versículo 19, Hechos 2:38, Hechos 8:16 y algunas otras escrituras más en la palabra. También el nombre de Jesús implica autoridad, de tal manera que obrar en su nombre es participar de su autoridad. Y esto nos lo enseña la palabra en Marcos capítulo 9, versículo 38, en Marcos capítulo 16, versículo 17 y en Lucas capítulo 10, versículo 17, entre otras escrituras. También la palabra nos habla en cuanto a sufrir en el nombre de Cristo. Y sufrir, recordemos que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, versículo 33, si no estoy mal, que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Y como Él ha vencido al mundo y nosotros estamos en Él, significa que nosotros también tendremos victoria sobre el mundo. De hecho, la palabra de Dios dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, el sufrir en el nombre de Cristo es también un privilegio que trae recompensas eternas y manifiesta nuestra fidelidad a Él. Y estas recompensas las encontramos dichas por Jesús en Mateo capítulo 5, versículos del 11 en adelante, en las bienaventuranzas, cuando dice que bienaventurados seremos cuando seamos perseguidos por causa de su nombre. Luego, el nombre, la palabra también nos dice que prediquemos el nombre de Jesús en Hechos 8:12 o en Romanos 1:5. ¿Y qué significa predicar su nombre? Significa predicar las características de Jesús como Señor, Salvador, Juez, Rey, etcétera, intercesor, rescatador, ayudador, consolador, etcétera. Y esa es una parte central de las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, como conclusión y como introducción a esta serie que se va a tratar de los nombres de Dios y que desarrollaremos en las próximas transmisiones que hagamos de lunes a viernes, desde esa perspectiva del nombre y principalmente en el caso de Dios, los nombres que la Biblia utiliza para identificarlo tienen que ver con una característica, cualidad, propósito y función de Dios
en la vida de cada uno de nosotros. No son nombres tomados a la ligera, ni que podamos tomar a la ligera, sino que tienen un profundo significado cuyo conocimiento y estudio nos permite tener una mayor y más completa idea de quién es el Padre y por lo tanto de vivir en sus bendiciones, de vivir en su plenitud, de vivir en su abundancia, de vivir en su prosperidad. Recordemos lo que dice la palabra, ya para finalizar, lo que dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y conocemos al Señor por sus características, cualidades y también por sus nombres. Luego en Juan capítulo 5, versículo 39, la palabra de Dios nos enseña que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Jesús y testimonio de Dios por consiguiente, y en ellas tenemos la vida eterna. En Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 19, el Espíritu Santo por intermedio de Pablo les escribe a los efesios que ya eran salvos, que oraba para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de toda gloria, les diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para alumbrar los ojos de su entendimiento, para que supieran cuál es la esperanza a la que habían sido llamados, cuáles eran las riquezas de su herencia en los santos y cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, el nombre ahí nos está enseñando que conocer a Dios es conocer muchísimo más de esa vida plena, vida abundante, vida próspera que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero conocerlo a Él significa conocer su corazón, sus atributos, su carácter y conocer lo que Él hace por cada uno de nosotros. Recordemos algo que en Oseas capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios nos lo enseña, y es que su pueblo, el pueblo de Dios, perece por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento de Dios. También que se nos da a través de las Escrituras, porque ahí claramente dice que ellos no estaban pereciendo por falta del conocimiento de Dios porque habían desechado las Escrituras. Y Jesús reafirma este concepto en el Evangelio de Juan cuando dice que ustedes perecen porque ignoran las Escrituras o erran. No dice, ahí no dice perece, sino erran, se equivocan por desconocimiento de las Escrituras. Y hoy vemos eso muy marcado en muchas doctrinas, que si bien es cierto, o más bien muchas enseñanzas, porque no pueden ser llamadas doctrinas, porque una es la doctrina, nada más es la doctrina bíblica, pero hoy vemos que hay muchas enseñanzas que son extraídas de ciertos versículos de la palabra, pero que están en contradicción con todo lo que nos enseña la palabra, o con toda la palabra en su conjunto. Enseñanzas como la de la autoestima, como la del éxito, como la de la prosperidad económica, o como algunos tipos de unción que algunos mencionan, que no están, no son congruentes con la enseñanza total de las Escrituras, y que más bien nos llevan en una dirección contraria a lo que las Escrituras nos enseñan, y esto es un error, y nosotros necesitamos apartarnos de esos errores y seguir la sana doctrina bíblica, aquella doctrina que va de Génesis a Apocalipsis y que no tiene absolutamente ninguna contradicción con la Escritura. Por ejemplo, la de la autoestima sí tiene una contradicción con la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Juan capítulo 3, versículo 30, por ejemplo, que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y también la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24 o 26, que para ser discípulo de Cristo necesitamos negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, la enseñanza de la autoestima va en contra. ¿Por qué? Porque la autoestima refuerza el ego.
mientras que la palabra de Dios nos enseña a morir al ego. Lo que necesitamos no es autoestima, lo que necesitamos es reconocer nuestra posición en Cristo Jesús, que es la que nos da nuestra identidad y nuestro valor, pero es un valor que lo tenemos no por nosotros mismos, sino por estar en Cristo. Lo mismo la doctrina de la prosperidad económica. La doctrina de la prosperidad económica en sus frutos, porque es por sus frutos que se conoce. Muchos de los frutos que produce la doctrina de la prosperidad económica es la codicia, es el amor al dinero. Y la palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y además de eso, la palabra nos enseña que necesitamos vivir sobriamente, no lujosamente o no jactanciosamente. O sea, hay que tener cuidado y equilibrar una enseñanza con el resto de la palabra de Dios y no enfocarnos solo en una enseñanza, porque esa enseñanza en personas que son débiles en la fe o que recién están saliendo del mundo pueden avivar cosas que son contrarias a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por ello necesitamos conocer las Escrituras y conocer al Dios que dio las Escrituras, porque esas son el testimonio de la vida eterna, son las que dirigen nuestra vida eterna, que ya estamos disfrutando desde el día que fuimos salvos y disfrutaremos plenamente en la eternidad futura. Muy bien, mis amados hermanos, estamos llegando al final de esta enseñanza, que es la introducción a la serie que comenzaremos a desarrollar a partir del día de mañana, que se refiere a los nombres de Dios, a conocer a Dios por sus nombres. Así que los invitamos a seguir estas transmisiones, son todos los días a las 8 de la noche por lo general, de lunes a viernes, aunque eventualmente en algunos días las transmitimos a una hora anterior, pero que están disponibles a las 8 de la noche ya en nuestra página de Facebook que usted está viendo en este momento. Así que les invitamos a seguir esas transmisiones, número 1. Número 2, si usted quiere ver nuestras transmisiones anteriores o quiere ser edificado, exhortado y consolado con otras enseñanzas de la palabra de Dios, le invitamos a que nos busque en nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, se suscriba y acceda a las enseñanzas. La suscripción y el acceso a las enseñanzas es totalmente gratuito, pero sería una bendición que se suscriba a nuestro canal. Es importante al final, por algunas normas de YouTube, es importante la cantidad de suscripciones que tengamos en el canal, así que lo invitamos a suscribirse. Aparte de eso, le quiero hacer el recordatorio de que si usted necesita salir de su casa en esta situación del COVID-19, no se olvide de tomar sus medidas de seguridad. Y esas es el uso de la mascarilla en todo lugar, también el lavarse las manos con jabón constantemente y mantener un adecuado distanciamiento de las otras personas para evitar el contagio de esta enfermedad o de cualquier otra en estas circunstancias. Finalmente, antes de terminar la transmisión, permítame pedirle que por favor me acompañe en oración. Vamos a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo que nos has permitido, Señor, para escudriñar tu palabra, para saber de la importancia de los nombres, Señor, en la palabra de Dios, para poder escudriñar posteriormente tus nombres y aprender de ello y conocerte cada día más. Señor, en el nombre de Jesús también venimos delante de ti al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y para nuestras familias, pidiéndote, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros y de ellos, Señor, sanando al que esté enfermo,
enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberándonos, Señor, de toda mentira, argumento o razonamientos falsos que nos impidan conocerte cada día más y por ende vivir más una mayor plenitud de la vida que tenemos en ti, Señor, en este tiempo. Y también, Padre, te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que fortalezca, Señor, al que está debilitado, que levantes al que está caído, Señor, que tú extiendas tu manto de alegría y derrames tu óleo de gozo sobre todos aquellos, Señor, que están en algún tipo de aflicción como depresión, frustración, ansiedad, angustia, temor, Señor, afán, tristeza, Señor, etcétera, Padre. Y también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que a cada uno de nosotros nos des cada día más hambre y sed de ti, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús también te pedimos que a cada uno de nosotros en esta noche, Señor, nos des un descanso reparador, que tus sueños, Señor, sean ministrados a nuestro corazón por tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros sueños, y que tú siembres, Señor, semillas de bendición en nuestros corazones para que fructifiquen y produzcan fruto para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición, Señor. Padre, que esta noche nuestras energías sean repuestas, Señor, para que el día de mañana podamos realizar todas nuestras actividades con diligencia, con bendición y con fructificación, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también te pedimos, Señor, si tú lo permites y es tu voluntad, que el día de mañana nos podamos volver a reunir, Señor, a través de este medio para seguir escudriñando tu palabra y crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y en el conocimiento de la vida eterna. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día. Para los que descansan el día de mañana, que tengan un lindo descanso también. Y primeramente Dios, nos encontramos mañana por este mismo medio a las 8 de la noche. Un abrazo y bendiciones para todos.